empecé a meter con el evangelio y me fui dando cuenta de muchas cosas. Y ya empecé a predicar la palabra, ya la sana doctrina en la iglesia carismática, en la iglesia católica carismática, y ahí empezaron los problemas. Entonces empezamos a predicar la palabra. Allá hacíamos el rosario, ya se llenaba el grupo de oración con muchas personas, ancianas y todas. Una anécdota que recuerdo es que hacíamos el rosario y yo no sé si tú sabrás que cada rosario tiene 10 cuentas, 10 Ave María. Bueno, y resulta que empezamos Está la bolita. a quitar, ya no eran 10 Ave María, sino eran 3. Y unas señoras ancianas que estaban ahí se enojaron con nosotros porque dijeron, son unos estafadores, le están robando 10 cuentas al rosario. Ya no son 10, sino más están dejando 3. Llegó un día en que yo dije, no, ya no más rosario aquí. Y eso empezó. Yo empecé a predicar sobre las fiestas de carnaval. Yo definitivamente, cuando entendí lo del origen del carnaval, prediqué que un cristiano no puede, porque según es cristiano católico, ¿cierto? Empecé a predicar acerca del día de Halloween y otras cosas que tú sabes que no. Sí, y también, obvio, de la Virgen y una cantidad de cosas que sabemos que son dogmas de fe que no tienen fundamento bíblico. Y eso causó un problema con la parroquia de donde estaba, en Soledad. Ya los sacerdotes empezaron, porque es que la gente decía, oiga, padre, nosotros estamos yendo al grupo de oración del pastor, del hermano Luis Duarte, pero él dice esto, ¿usted qué dice? Entonces iban diciendo lo que uno predicaba y eso iba prácticamente en contra de la enseñanza que se recibe en la iglesia católica. Entonces los padres se incomodaron. Llegó el día en que yo dije, tengo que tomar una decisión, porque yo no puedo predicar algo que va en contra de la palabra. O llevo a esta gente a la salvación, a la verdad, o la llevo a la condenación. Hola, bendiciones familia Promesa, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. En el día de hoy les estaré presentando a una persona muy importante, como todas las que han pasado por aquí, el pastor Luis Duarte, el pastor de la iglesia Misión Josué 2415, ¿da, pastor? Pastor, bienvenido a este lugar. Dios le bendiga. Gracias por aceptar esta invitación. Pero Mari, gracias a ti. Le doy la gloria al Señor porque creo que esta es una oportunidad maravillosa para que contemos a las personas que se van a encontrar con esta transmisión, con este programa, del poder de Dios, amén, del poder transformador del Señor. Gracias a ti y bendigo a todo el equipo y bendigo a todas las personas que van a sintonizar este programa, amén. Así es, pastor. Sé que muchos se conectarán con nosotros y con sus testimonios van a poder ver todo lo que el Señor ha hecho en su vida, cómo el Señor lo ha transformado y cómo el Señor lo ha llevado de nivel a nivel hasta llevarlo a las naciones. Aleluya. Dios ha sido bueno, ¿verdad? Más que bueno, dice Más que uno. bueno. A veces, ni yo mismo, a veces de pronto, no que no crea, pero me asombro de lo que ha hecho Dios en mi vida por su misericordia. Yo a veces me pregunto, todavía nos asombramos siendo ya maduros, adultos, y nos sorprendemos tanto de las cosas maravillosas que Dios nos ha entregado en todo este caminar, ¿verdad? Sí, mi amada, así es. Yo a veces digo, bueno, Dios mío, yo he visto tanta tu misericordia, tanto tu amor, y de pronto Dios hace algo sorprendente y yo digo, wow, volviste y lo hiciste, Dios mío, gracias. No lo esperaba, porque uno no espera tantas cosas de parte de Dios, pero Dios en su infinita misericordia nos las entrega por amor. Sí, Dios nos sorprende, mi amada, por lo menos yo soy uno de los convencidos por la palabra de que hay de repente de Dios. Aleluya, así es. A veces uno no lo espera y hay fuentes inesperadas, ¿cierto? Como la que se abrió en el desierto, Agar, había perdido toda la esperanza y de pronto llega la salvación, llega la fuente de vida y así nos sorprende el Señor. Ese es nuestro Dios. Dios es un Dios bueno, un Padre bueno, como dice la palabra, que da buenas cosas a sus hijos. Así Y es. una cosa de esa es que nos sorprende con de repente es hermosa para nuestra vida. Así es, bueno, vamos a iniciar, a arrancar con este podcast maravilloso. Vamos a iniciar, pastor, ¿quién es el pastor Luis Duarte? Vamos a hablar de esa infancia, dónde nació, quiénes fueron sus padres.
Bueno, yo nací en Soledad Atlántico. Eh, Mis padres, bueno, mi mamá barranquillera, mi papá santanderiano. Y nació en la tierra de la butifarra. Nací en la tierra de la butifarra, Soledad, allá donde están los originales. Sí, porque es que muchas veces venden en todos los lugares la soledeña, pero eso es falsificación. Así es. Pero tú has comido las que Lo tú has certifico comido, que te he totalmente. dado las originales. Bueno, mis padres, mi padre era dueño de buses, mi mamá ama de casa, y vivíamos en Soledad, fuimos creciendo en Soledad, nos desarrollamos. eh, ¿Cuántos hijos? Hijos, tres hijos, tengo tres hijos, tres varones, actualmente uno de 40, 34 y 30. Amén. ¿Y cuántos hermanos tenía cuando iniciaron todo en soledad, sus padres, su mamá? ¿Cuántos hermanos tenía? Bueno, yo ¿O tiene? tengo, yo tengo 8 hermanos, Ay, Dios mío, 8 hermanos. santo Jehová. Pero con mi mamá y mi papá, soy el hijo único. Ya Ok. son hijos de mi padre, ya falleció también con otra señora. Entonces fue aparte con mi mamá y mi papá, en Soledad. ¿Y cómo fue ese crecimiento? ¿Cómo fue ese proceso, esa vivencia con su papá? Ahorita que me contaba que tenía una flota o manejaba un bus, lo acompañó, trabajó con él. Sí, mi papá era una persona, un santandereano de esos bien, de temperamento fuerte. Nos levantó trabajando. Hoy en día, bueno, de pronto cuando uno está joven o está niño, uno dice, bueno, a veces piensa uno que es maltrato, a veces piensa uno que no lo quieren a uno. Uno piensa tantas cosas, pero cuando uno va creciendo y va madurando, se va dando cuenta de que cuando le enseñan a trabajar a uno, es una bendición. Yo no tenía vacaciones. Desde mi infancia estudiaba, y las vacaciones de junio a julio, que son las que se dan aquí en Barranquilla, en Colombia, por lo menos de diciembre a marzo, allá a febrero, esas vacaciones para mí era trabajar. Mi papá tenía 2 buses y él los metía a reparación con mis otros 2 hermanos. Y ahí nos ponían a trabajar mecánica, carpintería, pintura, latonería. No tuvimos infancia en el sentido de divertirse uno en vacaciones, no. Era vacaciones, era para el taller. Ya. No jugaba con carritos, no tenía tiempo de jugar a la Sí, vuelta uñita. sí, yo tenía esa oportunidad porque yo vivía en Soledad y mi papá tenía el taller en Malambo. Entonces yo cuando no estaba allá, por lo menos tenía la libertad de jugar y tener en el vecindario mis amigos. Mis hermanos no, mis hermanos sí vivían con él allá en ese tiempo y sí le tocaba el régimen militar. Si no podía salir, o sea, cuando estábamos allá era régimen militar. Por lo menos un ejemplo para que tengas idea de cómo era mi vida con referente a mi padre. Si estábamos volando una cometa, un ejemplo, y mi papá venía en el bus, decía, ahí viene mi papá, teníamos que soltar cometa, trompo, bolita, uñita, lo que sea, Y a correr se a dijo. correr, a lavarnos los pies y todo el mundo sentado o haciendo cualquier cosa, porque como él llegara y nos encontrara en la calle jugando, tenga, como dice uno acá, era, como dice uno acá en la costa, una limpia segura, Dios ¿ya? mío. Entonces, para que tenga más o menos una idea cómo era mi infancia, fue muy rígida en ese aspecto. De pronto yo tenía un poquito más de libertad porque vivía acá con mi mamá, pero fue fuerte. Pero eso lo llevó a aprender eh, cómo obtener las cosas con sacrificio, ¿verdad? Claro, mi amada, una de las cosas que me acuerdo fue que llegó el día en que yo me gradué y le pedí el dinero para la libreta militar. Y yo trabajé con él 2 meses a final de año. Y entonces él me dio la plata de la libreta militar. No sé cuánto, no recuerdo cuánto, si eran 60.000 pesos en esa época, algo así. Y cuando terminamos de trabajar, me dice, bueno, ya terminamos, ¿cuánto le debo a usted?
Yo le dije, bueno, yo tengo 2 meses trabajando con usted y usted me dio para la libreta tanto. Entonces me dijo, bueno, si te di 60, 70, divídelo entre los 2 meses que trabajaste conmigo. Ese es tu sueldo, la libreta militar. Y yo me quedé así. Entonces todo era así. Pero aprendí, te digo, un tiempo quedé sin empleo. Cuando salí del bachillerato, encontré empleo enseguida, hice algunos cursos, estudié. Y después que me quedé sin empleo, me di cuenta que lo que me había enseñado mi padre me sirvió demasiado. Porque aprendí mecánica, aprendí carpintería, a pintar, hasta albañilería. O sea, Wow. de todo un poco. Mi papá era mecánico de profesión, pero sabíamos de todo. Él sabía de todo. Y todo eso lo aprendía uno con él. Cuando me quedé una vez sin empleo, eso me sirvió mucho, porque trabajé de todo. Entonces yo decía, gracias a mi papá, que me enseñó a trabajar. Tan es así que en ese tiempo que quedé sin empleo, después de estar casado ya, trabajé en un edificio de celador, hacía aseo y ahí arreglaba abanicos, instalaba persianas, instalaba cortinas, hacía jardinería, hacía de todo. Y, y eso me abrió puertas también porque ahí en el conjunto donde estaba trabajando, en ese tiempo vivía un señor que se llamaba Alberto Meisel, que era el subdirector del SENA. Y entonces yo estaba trabajando en ese edificio y conozco a ese señor que es el subdirector del SENA y me dice, ¿tú quieres estudiar? Y le decía, voy a estudiar. ¿Y qué sabes tú? Yo le dije, bueno, yo lo que sé es de mecánica. Sabía mucho de mecánica en ese tiempo. Y él me dice, bueno, puedes ir al SENA, te doy. Me inscribí en el SENA, él me fui a de él, me metió enseguida y empecé a estudiar en el SENA. Y yo decía, de pronto, cuando mi papá me enseñaba todo eso, no me gustaba, trabajaba forzado, obligado, pero me di cuenta que cuando uno lo educan y le enseñan a trabajar, con el tiempo se ven los frutos, amén. Y es de bendición para uno. Eso me sirvió mucho, una lección de que todo lo que uno puede aprender en esta vida es importante, ya, Así. porque uno no sabe cuándo lo va a necesitar. Y usted fue útil, fue necesario para todo lo que pudo vivir en esa etapa y bueno, hoy le da gracias a su papá por haber sido tan rígido, tan fuerte, Sí, tan... y fíjese que en el SENA fue el mejor estudiante de Aleluya. mecánica. Y cuando salí, trabajé en una empresa de mecánica, un taller de mecánica grandísimo. No digo el nombre, pero en un taller de frenos aquí en Barranquilla. Y trabajé solamente unos 3 años. Inicié de ayudante, como a los 5 meses me ascendieron a mecánico oficial y después duré trabajando 10 años de jefe de taller. O sea que lo que aprendí fue muy, muy, muy útil porque lo aprendí desde niño y lo pude desarrollar Claro, muy porque es que bien. ya tenía las bases, La ya su base. papá le había entregado las bases y ya fue más sencillo. Cuando ya quiso estudiarlo, pues ya las bases lo ayudaron a desarrollarlo aún más a la velocidad de la luz. Bueno, Pastor, yo creo que nos adelantamos un poquito, un poquito. Vamos un poquito atrás, jóvenes, esas etapas de juventud, el ay. colegio, el noviazgo, la pastora por ahí en medio. Pero ya está la pastora ahí atrás. Cuéntenos, Bueno, cuéntenos. No, 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 no se me pase, no se me pase. bueno. Referente a mi juventud, bueno, estudié la primaria en Soledad, el bachillerato también en Soledad, un colegio que se llamaba Pablo VI, ya no existe. Existe el local, pero no existe, ya no funciona. Eh, Entro a estudiar en el Pablo VI y comienzo en tercero de bachillerato. Conocí a una muchachita que tenía el pelo ondulado, muy hermosa, jugaba básquetbol. Uy, pero qué descripción tan romántica. No, no, Ah, y la pastora está diciendo por ahí y que usted le decía que era farta. no.
En cierta forma, sí. La pastora era muy agraciada, muy bonita. No es porque sea mi esposa, pero para mí es la mujer más linda del mundo. Aleluya. En esa época, mi esposa, jovencita, nos conocimos. Yo tenía unos 15 años y ella tenía 16, algo así. No recuerdo bien. Estábamos en tercero de bachillerato y nos conocemos. Ahí empezamos a ser amigos. Una hermosa amistad nació entre nosotros y nos graduamos juntos. Ya, sí, tenemos un noviazgo con el permiso de su mamá, con el permiso del colegio, porque en esa época sí había que pedir permiso para tener novia en los colegios, porque un día hasta el dueño del colegio nos mandó a que nos siguieran hasta la casa para ver si era verdad que eso era antes. Hoy en Sí, los día, tiempos son hoy en día no. diferentes. Entonces, así comenzó en la parte de pronto de mi vida escolar y mi parte, que te digo, del noviazgo con mi esposa. Desde ahí nos conocemos, desde el bachillerato nos graduamos juntos. Después del bachillerato sí empezamos eh, no esperamos. La verdad es que sí, sí, después del bachillerato nos unimos. No nos casamos enseguida, sino que nos fuimos a vivir juntos. No tuvimos la oportunidad de estudiar por muchas razones, habiendo dinero porque había dinero, simplemente porque eh, no contábamos con el apoyo de los padres, en cierta forma. No sé qué pasaba en ese tiempo, había dinero, pero nuestros padres tenían unos pensamientos extraños acerca de eso. Bueno, volviendo al tema, mi esposa y yo nos unimos, empezamos a vivir en la casa de mi mamá. Tuvimos nuestro primer niño enseguida, Steven, que es el mayor. Y ahí se empieza a desarrollar mi vida con mi esposa. Vivimos un noviazgo muy hermoso. Eh, yo empecé a trabajaba. Después llegó el segundo niño. Estábamos trabajando, quedé sin empleo. Una situación muy difícil. Pero a raíz de por qué quedé sin empleo, ahí comienza como que el hecatombe, comienza como que el tormento de mi vida. Porque yo cuando consigo el empleo, un buen empleo, comienzo de mensajero, después termino siendo cajero de un almacén de electrodomésticos que ya no existe aquí en Barranquilla. Ganaba muy bien, pero caí en lo que de pronto caen muchos hombres cuando no conocen de Cristo y empiezan a ganar dinero. Empecé a envolverme en este mundo del alcohol y de las mujeres. La droga nunca la probé, nunca me gustó ni fumar. Intenté fumar muchas veces, pero nunca le encontré sentido. Y yo pienso que era un plan de Dios porque nunca le encontré, como dice uno, el gustico al cigarrillo, ni a ninguna clase de droga, porque la verdad es que nunca me llamó la atención. Como hay hombres que fumaban o se drogaban para de pronto resistir más el alcohol, yo nunca tuve ese problema. Eh, no lo veo como una virtud, sino como de pronto como algo de que el hecho de que yo bebía y era las personas que no me embriagaba fácilmente. Entonces, como que nunca vi la necesidad de recurrir a las drogas para poder aguantar el ron y el trasnocho, ¿no? Entonces, pero sí era de los que amanecía al día siguiente y eso empezó a causar en mi matrimonio un caos terrible. O sea, mi matrimonio era un infierno. Sí, tenía 2 hijos y mi esposa de pronto sufría demasiado y el hogar estaba que se destruía ya, maltratos de palabra, bueno, todo lo que de pronto conocemos en un hogar donde no existe Dios, sino que está gobernando Satanás. De cualquier circunstancia peleábamos, discutíamos
Y la vida que yo le daba a mi esposo era una vida terrible. Entonces, eh, no sé, son tantas cosas que te tendría que contar acerca de lo que viví con mi esposa, que yo creo que Bueno, haríamos, algo que lo haya marcado. bueno, que me haya marcado, el maltratarla físicamente nunca se me dio. O sea, gracias al Señor vengo de una familia con principios morales. En esa parte nunca, 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 o sea, de pegarle y maltratarla, no, de golpes no, pero sí de palabras, ¿ya? Lo que más me marcó en mi vida, y de lo que de pronto me arrepentí y me daba más tristeza, era primero el sufrimiento de la que le causé a mi esposa y a mi mamá, y también a mis hijos, ya en el sentido de que te puedo contar algunas cositas que siempre me han marcado, como de pronto el dejar a mis hijos cambiados, decirle a mi esposa, cambia a los niños, que yo salgo temprano. Yo trabajaba de jefe de taller y salíamos a las 2 de la tarde, los sábados. Pero yo salía los sábados a las 2 de la tarde y ahí comenzaba a beber. ¿Pero bebía en el misma empresa o se iba a una cantina? No, pero a la vuelta del taller había una tienda. Y también, más que todo, por fuera, diferentes lugares, con amigos y como le decía, de pronto con mujeres. Se gastaba uno el dinero y era de los que de pronto llegaba al día siguiente. Ya, tan es así que, ¿cómo estaría de pronto mi hogar que yo salí un día, es lo que más, de lo que más recuerdo, te puedo hablar, salí un sábado de carnaval de la empresa, me pagaron y regresé el día martes en la tarde. Dios mío. 4 días ¿Y dónde perdidos, estaba usted? en todas partes, Parrandeando. parrandeando. 4 días perdidos, usted se imagina eso, Dios. para que tengas una idea de pronto cómo era mi vida. Eh, Y esos 4 días que su esposa, ¿qué pensó? ¿Denunció? no nada, ella sabía que yo estaba parrandeando. Le decían que me vieron donde mi primo, donde mi prima. Ella sabía más o menos que dónde estaba yo, o quién estaba, pero ella no hacía nada. Y mi mamá sufría mucho. Que mi mamá llamaba. En ese tiempo eran teléfonos no había celulares todavía en esa época. Líneas fijas. Sí había celulares, pero no, apenas estaban como que saliendo, algo así. Me acuerdo en esa época. Y mi mamá llamaba y preguntaba. Entonces, mi mamá no dormía y mi esposa tampoco. Cuando llegaba a mi casa, muchas veces llegaba con amigos a las 4 de la mañana. Sacaba un equipo de sonido, lo ponía en la puerta de mi casa a todo volumen. Le traía a mi esposa para que hiciera sancochos. A las 4 de la mañana. Sí, locuras, locuras, eran locuras. Recuerdo que mi esposa se enojaba mucho porque en ese tiempo vivíamos en un apartamento que no tenía cuartos, sino solamente divisiones así, y el baño quedaba al fondo. Y yo ni siquiera tenía en cuenta eso, y mis amigos entraban y pasaban por donde mi esposa estaba acostada. Y era algo terrible. O sea, uno no piensa en nada, no piensa en la seguridad de su familia. Mis hijos estaban ahí. Y te decía, me marcaba mucho cuando yo recordaba de que después que conozco de Cristo, que mis hijos los dejaba cambiados. Mi esposa decía, eh, los niños te quedaron esperando ayer. Bueno, ya cuando de pronto arreglábamos las cosas. Y promesas que uno hace, no lo vuelvo a hacer, pero otra vez caía nuevamente en ese ciclo vicioso. Y muchas cosas que hice, uno bueno, en ese momento no es consciente de las cosas que hace. El día que tuve mi primer hijo, recuerdo yo que llegué todo embriagado en la mañana.
Mi esposa me había dicho que tenía dolores en la noche, no le presté atención, me fui, llegué en la madrugada, cuando llego ya mi esposa tenía los dolores, yo sigo bebiendo y ella se va para la clínica del Seguro Social en esa época. Tiene el niño y bueno, juega, uno cuando no conoce de Jesucristo, anda en las tinieblas y uno hace cosas que desafortunadamente uno no mide las consecuencias, ¿ya? Y todo era, ¿cómo te puedo decir? Un hacer sufrir a los seres que uno ama. Amén. Pero bueno, gracias al Señor que un día conocí de Jesucristo. Aquí estoy dando testimonio. Eh, ¿Cómo sale de ese mundo del alcohol y de las mujeres? bueno, yo llego a los pies del Señor. Dios cuadra todo de una manera perfecta. Yo a pesar de mis locuras y de mi vida de desorden, como te decía, yo vengo de una familia con muchos valores y principios. Y yo tenía un tío que tenía cáncer en la próstata. Yo tenía a cargo a mi tío, o sea, sus gastos, todo. Y porque sus hijos nunca lo tuvieron que ver con él. Lo dejaron, lo abandonaron. Eh, yo tengo a cargo a mi tío y entonces la pastora conoce un grupo de oración católico, ¿no? Carismático en ese tiempo. Ella empezó a ir a un grupo carismático en el barrio. Y ella me dice, bueno, el muchacho, el líder del grupo carismático quiere ir a tu casa, a la casa de mi mamá, para orar a tu tío, que está enfermo. Yo le dije, bueno, está bien. Ya mi esposa estaba yendo, la pastora estaba yendo a ese grupo. Estaba comenzando. Y ella lo lleva. El hombre ora. Estábamos varias personas en la casa de mi mamá. Ora por mi tío. Y ya la pastora también fue liberada. Y bueno, yo a raíz de eso que él fue, la pastora un día me dice, bueno, ¿por qué no vamos al grupo de oración? Yo le dije, no, yo no, o sea, yo puse miles de trabas, no quería ir. Al fin de cuentas dije, bueno, yo voy por agradecimiento Porque oraron por mi tío. porque oraron por mi tío. Entonces yo fui por eso. Ya, yo creo que fui por eso. Son las Pero yo sabía excusas. que era eso fue lo que puso el Señor. Y yo dije, bueno, voy. Al fin de cuentas no pierdo nada y yo eh, voy por agradecimiento porque, bueno, el joven fue a la casa y hizo la oración. Bueno, fuimos, mi esposa y yo. Llego al grupo de oración carismático y de una manera, mejor dicho, casi que ni entro. Una cosa terrible. O sea, cuando estoy escuchando la alabanza y estoy incómodo, me siento mal, todo el mundo aplaudiendo y yo quería salir volando Estoy de en el ahí. lugar equivocado. Sí, después la palabra, pero me causó algo, una curiosidad fue la palabra. Cuando predicaron la palabra, yo dije, bueno, después regresé con la pastora otra vez y le presté atención a la palabra y fue escuchando la palabra y aprendí de que no solamente era escucharla, sino ponerla en práctica. Bueno, y yo empecé a poner en práctica la palabra, ¿ya? Y me fui dando cuenta de que las cosas iban cambiando, mi relación con mi esposa, y todo iba mejorando. Yo dije, aquí hay un problema, yo soy el del problema. Aquí falta algo, aquí está pasando algo. Mi esposa oraba mucho, o sea, en ese tiempo ella no es que fuese una experta en oración, pero ya estaba. Ella prácticamente, digamos que ella le abrió primero el corazón al Señor, recibió sanidad, oraba por mí. Yo hasta podría decir que el Señor hizo la obra primero en ella, Dios la tomó a ella y ella fue el canal. Y yo puedo decir que soy producto de una oración, Amén. de la oración de una esposa. Por eso las esposas que me están escuchando aquí, no dejen de orar por sus esposos, Así es. porque mire cómo comenzó esta historia y mire quién está sentado en esta silla.
un pastor que conoció la palabra hace 30 años y tiene 12 años de estar pastoreando. Simplemente porque una mujer oró por su esposo y lo invitó un día a un encuentro a escuchar la palabra del Señor. Por eso somos la ayuda idónea. Sí, indudablemente. eh, no saber, por lo menos, ¿qué le puedo decir? No sabría qué hacer sin las mujeres, ¿ya? Sin una mujer al lado. Mi amado y amadas que me escuchan, este es un punto que quisiera que lo tuvieran en cuenta. Mujeres, oren por sus esposos y los padres oren por sus hijos y por su familia. Bueno, empezamos a escuchar la palabra y todo fue cambiando. Mi matrimonio, mi relación con mi esposa, y se fueron alejando las peleas, amén, porque empezó a llegar Jesucristo a mi casa. Yo entendí en mi poco tiempo, me recuerdo que aprendí acerca de la omnipresencia de Dios y entendí algo de que Dios estaba en todos los lugares y que Dios es omnisciente, que conoce todo. Y eso me sirvió a mí como un ejercicio. Yo dije, yo empecé a creer de que Dios estaba en mi casa. Y dije, pero si Dios es omnipresente, está en el baño, está en la sala. O sea, en mi conocimiento básico que tenía, elemental y nuevo en el Evangelio, yo decía, bueno, si Dios es real y está en todas partes, yo no puedo ofender a mi esposa, no la puedo maltratar, porque empecé a tener, a tener temor de Dios. Ya yo decía, Pero estaba en la etapa de carismático, en el sí, estaba catolicismo. en el carismático, sí. Yo quisiera decir algo. Eh, yo pienso que lo que hace la obra es la palabra, no importa dónde estés. Ya. Con esto no quiero hablar de religión ni de iglesia. Entonces, más que todo, en este sentido de que, por mi experiencia, yo puedo decir que se cumple que cuando tú escuchas la palabra y la pones por obra, hay cambio. Y de hecho es el fundamento del Evangelio. Para ser salvos hay que escuchar y poner por obra. ¿Usted qué dice Mateo 7:21? No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Así es. Entonces muchos podremos escuchar palabras. Es más, podemos sabernos la Biblia de Génesis y Apocalipsis, pero si no la ponemos por obra, mi hermano, no somos salvos. Y si no la ponemos por obra, no hay cambio, no hay transformación. Entonces, al punto que quiero llegar es que cuando uno escucha la palabra y la pone por obra, no importa iglesia, hay transformación. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Yo empecé a poner en práctica la palabra y empecé a ver los cambios. Empecé a ver que las cosas fueron cambiando. Mi matrimonio fue cambiando. Yo hasta llegué a pensar que no amaba a mi esposa. Sí, yo pensé, yo decía, el día que la pastora se descuide, bueno, digo pastor ahora, el día que mi esposa se descuide, yo cojo mis maletas y me voy. No importaba hijos, No nada. importaba nada, yo estaba decidido a irme cualquier día de mi casa. Yo me voy, ¿ya? Entonces, cuando uno está en ese mundo y no conoce de Dios, uno está ciego. De pronto me gusta decir esto cada vez que le predico a una familia o lo digo en público. A veces uno piensa que el matrimonio se acabó. A veces uno piensa que todo terminó, pero el amor está ahí. Sino que a veces los problemas, el desconocimiento del Señor, las deudas, el adulterio, la fornicación, los pleitos, la ira, las contiendas, parece que apagaran el amor, pero no. Como dice la palabra, ¿es cierto? El amor nunca deja de ser. Cuando tú amas, eso es mentira que tú vas a dejar de amar. Ese amor está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso llega y ahoga el matrimonio, porque andamos en un mundo de desorden y de tinieblas. Pero siempre pongo el ejemplo de esa hoguera o aquí en la costa decimos fogón con leña, podemos decir así, cuando uno cocina en el campo, uno coloca una olla, hace un sancocho y el sancocho ya está listo, usted lo baja y deja ahí el fogón y usted aparentemente cree que esa llama se apagó
y usted lo que ve arriba son cenizas. Pero si usted lo pisa o mete el dedo, se va a quemar porque está ardiendo. ¿A qué voy? En el matrimonio pasa eso. A veces los problemas lo ahogan, como la ceniza que ahoga la llama en un fogón. Pero si usted llega con una varita y aparta así y de pronto le echa un poquito de aire, usted se da cuenta que la llama está encendida. Eso hace Jesucristo cuando llega a un matrimonio, cuando llega a una vida. Jesucristo llega y quita toda la inmundicia de un matrimonio, de una relación, y usted se da cuenta que usted ama a esa persona. Entonces, cuando usted conoce a Jesucristo, usted recibe lo que es la bendición, o digamos un don, que es el don de perdonar, de reconciliarse, de dialogar, porque Cristo transforma nuestras vidas, nuestros corazones, y entonces todo se abre. Y empezamos a dialogar con la familia, con la esposa, con todo. Y las cosas empiezan a caminar. Eso va a ser mi vida. Yo empecé a poner en práctica la palabra, mi esposa también, y las cosas fueron cambiando hasta el punto de que nos dimos cuenta de que Cristo es real, que Cristo lo es todo, que Dios tiene poder. Yo pienso que los que hemos pasado por esas experiencias en las que Dios ha transformado nuestras vidas somos los que podemos decir, Dios existe, porque miramos hacia atrás y vemos una raya y vemos el pasado y vemos quiénes somos hoy. En nuestro caso pasó eso. Nosotros vimos cómo nuestro hogar fue rescatado por Jesucristo. No porque fuimos no. Dios rescató mi matrimonio. Yo puedo decir hoy en día, Jesucristo salvó mi matrimonio. Amén. Hoy estoy aquí. Hoy soy un pastor, un siervo de Dios, porque Él salvó mi matrimonio. Después de 12 años de vivir con mi esposa en unión libre, nos casamos un 10 de enero. Vamos a cumplir 40 años el 10 de enero del próximo año. Wow. Tenemos 39 años. Entonces yo sé lo que es vivir un matrimonio sin Cristo. Mi esposa sabe que es vivir un matrimonio sin Cristo. Y sabemos lo que es la bendición de conocer a Jesucristo y vivir con Cristo. Y eso ha sido la bendición en nuestras vidas porque hemos podido ayudar a muchas personas, a muchas parejas. Y hemos visto resultados en aquellas que son obedientes. Porque las que no son obedientes no han visto la respuesta de Dios, ni el respaldo de Dios. Entonces, para la gloria del Señor, hemos podido ayudar a muchos matrimonios basado en la experiencia de que conocimos a Jesucristo antes del matrimonio y después del matrimonio. Entonces, sí, ya el recorrido. ¿Cómo fue esa etapa de servicio en el catolicismo? Bueno, yo comienzo a servir, a asistir a la parroquia en Soledad. Y ahí empieza un proceso. Dios tenía un plan perfecto para mí. Cuando empiezo a estar en el grupo carismático, hay conexión, o sea, estábamos ligados a la parroquia. Y empieza, digamos, podemos decir que el aprendizaje en el ministerio. Empecé a hacer cursos de teología y, bueno, hice muchas cosas en la iglesia católica, como ser cursillista. Después fui líder carismático católico. Manejábamos un grupo de oración carismático que se llamaba Pentecostés. Teníamos aproximadamente 100 personas. Wow. Sí. Y después en otro barrio, en el barrio San Antonio de Soledad, se abrió otro grupo también con ese mismo número, aproximadamente como de 80 a 100 personas. Y yo diría que ahí empezó mi ministerio. Empecé a predicar la palabra, a predicar la palabra. Algo muy curioso, yo tenía un sonido, una amplificación. Y ese sonido yo lo utilizaba en el grupo de oración que teníamos carismático. Porque ese sonido se usaba porque mis hijos empezaron a ayudarme en la alabanza en el grupo carismático.
mis hijos estudiaban en un colegio en Soledad, pertenecían a una orquesta del colegio, y esos jóvenes se vinieron para la iglesia, al grupo carismático. Entonces, bueno, usted sabe que en la iglesia católica se puede tocar música secular y se puede cantar el Señor, pero no vamos a hablar de ese tema. Pero en ese tiempo yo era carismático y se tocaban las dos clases de música, la alabanza y la música secular. Y se permitía que los jóvenes vinieran, pero eso hizo que los jóvenes también se entregaran a Cristo. Empezaron a vivir un proceso. Bueno, hermanas y hermanos, surgió un grupo de alabanza muy bueno, porque mis hijos cuando salieron del bachillerato, y estando en el bachillerato, se unieron con otros jóvenes y avanzaron mucho en la música. Tan es así que terminaron siendo músicos profesionales. ¿En Oye, qué instrumentos? se fueron para orquestas profesionales. ¿Y qué instrumentos tocaban Mi hijo cada uno? mayor tocaba el bajo, tocó con Sensación Orquesta, todavía se existe esa orquesta. Y mi hijo segundo tocaba el piano, tocó con Joan Orquesta. Y ese joven no lo he vuelto a escuchar, pero creo que está por ahí Joan Orquesta, que era merenguero. Otros jóvenes, que era timbalero y güirero, también estaba con Sensación. Y después el resto de jóvenes se fueron ubicando en otros grupos musicales. Entonces tocaban música secular profesional, pero también tocaban En el grupo en carismático. Pentecostés. Y eso hizo que ese grupo en la iglesia católica fuese reconocido a nivel nacional. Empezamos a trabajar con la emisora Minutos de Dios, ya, tú sabes. Para no decir el nombre, creo que Okey. ustedes identifican el personaje. En esa época vivimos una experiencia en el Señor maravillosa, se puede decir, aún desconociendo en sí el Evangelio como lo conocemos hoy. Después te hablo un poquito de cómo fue la transición al cristianismo evangélico. Empezamos a trabajar muy fuerte, A viajar. viajábamos a muchas partes, Cartagena, Santa Marta, fuimos hasta el Cerrejón, fuimos como unas 6 veces al Cerrejón, nos pagaban avión, todo completo, estadía, tocábamos allá en Musaiza, durábamos 4 días, 5 días y nos veníamos, o sea, era sí, era algo espectacular en el sentido de que se le servía al Señor y yo también tuve un programa en la emisora Minuto de Dios. Llegué a tenerlo por un tiempo a las 6 de la tarde. Se llamaba Quédate con nosotros, Jesús. Y ¿De qué yo, se hablaba? eh, palabra, sí, yo predicaba la palabra. El punto que quería llegar es que a través de eso, la amplificación, la amplificación, yo lo usaba para trabajar música secular y trabajaba en la iglesia. Yo la alquilaba en los clubes, en orquestas. Bueno, esa es otra historia que coge para allá. Pero la que te quiero referir es que yo comencé a utilizar la amplificación para campañas con amigos pastores en soledad. Y ahí empieza como que el amor por el evangelio de una Empezó a manera, sí, enamorarse. sí. Conocí muchos pastores, entonces yo prácticamente, yo no les cobraba, sino de pronto les decía, no, amado, yo lo tengo para las cosas del Señor, lo que usted me quiera dar. Y así hice muchos pastores amigos y tocábamos en muchas vigilias, en muchas campañas, y me hice amigo de muchos pastores. Y bueno, empecé también a estudiar, a leer la palabra, y usted sabe que la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Me empecé a meter con el Evangelio y me fui dando cuenta de muchas cosas. Y ya empecé a predicar la palabra, ya, la sana doctrina en la iglesia en la iglesia católica carismática, y ahí empezaron los problemas. Empezaron los problemas porque yo empecé a predicar y tenía conocimiento de la verdad y entonces yo fui quitando una cantidad de cosas. De hecho yo nunca, desde que comencé a conocer la palabra, entendí lo de los santos. No quiero meterme con el tema, pero eso me quedó claro. Fui aprendiendo la palabra
Y te digo que fui enseñando la palabra como es. Amén. Y te voy a poner ejemplos que de pronto causan risa, pero que cuando tú predicas la verdad, mucha gente no le agrada. Y cuando se exige que cumplan la palabra tampoco. Entonces empezamos a predicar la palabra. Allá hacíamos el rosario. Ya se llenaba el grupo de oración con muchas personas, ancianas y todas. Una anécdota que recuerdo es que hacíamos el rosario yo no sé si tú sabrás que cada rosario tiene 10 cuentas. ¿Ya? 10 Ave María. Bueno, y resulta que empezamos a, 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 a A qui- contar las bolitas. a quitar, ya no eran 10 Ave María, sino eran 3. Y unas señoras ancianas que estaban ahí se enojaron con nosotros. Porque Dios. dijeron, son unos estafadores. Le están robando 10 cuentas al rosario. Ya no son 10, sino nada más están dejando 3. Llegó un día en que yo dije, no, ya no más rosario aquí. Y eso empezó. Yo empecé a predicar sobre las fiestas de carnaval. Yo definitivamente cuando entendí el origen del carnaval, prediqué que un cristiano no puede, porque según es cristiano católico, ¿cierto? Empecé a predicar acerca del día de Halloween y otras cosas que tú sabes que no. Sí, y también, obvio, de la Virgen y una cantidad de cosas que sabemos que son dogmas de fe que no tienen fundamento bíblico. Y eso causó un problema con la parroquia de donde estaba, en Soledad. Ya los sacerdotes empezaron, porque es que la gente decía, oiga, padre, nosotros estamos yendo al grupo de oración del pastor, del hermano Luis Duarte, pero él dice esto, ¿usted qué dice? Entonces iban diciendo lo que uno predicaba y eso iba prácticamente en contra de la enseñanza que se recibe en la Iglesia Católica. Entonces los padres se incomodaron, empezaron de pronto a no atacarme, pero sí en el sentido que sonaría muy feo, sí de pronto ya como que a inquietarse por lo que yo predicaba, ya me llamaron la atención. Y llegó el día en que yo dije, tengo que tomar una decisión, porque yo no puedo predicar algo que va en contra de la palabra. O llevo a esta gente a la salvación, a la verdad, o la llevo a la condenación, porque Dios me va a pedir cuenta a mí por lo que yo voy a predicar. Entonces yo dije un día, no, la verdad, sinceramente, yo tengo que hacer algo. Eso fue algo muy difícil, tomar esa decisión, porque yo trabajé aproximadamente unos 15 años en la Iglesia Católica con grupos de Wow. oración, con la emisora Minutos de Dios. Yo conocía casi todos los sacerdotes de Barranquilla, de Soledad, porque a través de las misas que tocaba el ministerio de alabanza pentecostés, eso eran matrimonios, sepelios, o sea, cumpleaños, o sea, Estaban en todo. Pentecostés y el grupo a través de la emisora tomó un rumbo que, bueno, que lo usaban, la gente lo llamaba para muchas cosas, ¿ya? Y no era fácil porque también me representaba unos ingresos. Yo estaba muy bien económicamente porque tenía mi amplificación. Yo trabajaba, yo era jefe de taller, tenía un buen sueldo. Tenía la amplificación y tenía las entradas porque yo alquilaba la amplificación para las misas, eventos de las iglesias. Bueno, era una bendición. En muchos aspectos era todo muy bueno económicamente para mí. Las relaciones con los sacerdotes, con gente que también tenía dinero, porque uno en el campo de la iglesia se relaciona con toda clase de personas y uno se relaciona con mucha gente importante. Bueno, y no era fácil decir, me voy de la iglesia católica y qué le digo a la gente, qué le digo al grupo carismático que tengo, qué hago. Y yo un día dije, sinceramente, no voy más.
No oí más porque estaba un día en la emisora Minutos de Dios con la amplificación y vino un predicador de Bogotá y dio una predicación acerca de la Virgen María y dijo una cantidad de cosas que yo dije, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde estoy yo metido? Y yo decía, no voy a hablar mal de la iglesia católica, pero sí de pronto de esa persona que estaba predicando y cómo la gente recibía esa administración, terminó hablando en lenguas y terminó haciendo unas cosas, hablando, bueno, eh, sinceramente a mí el espíritu me redarguyó y yo dije, yo más nunca, yo qué hago aquí. Y tomé la decisión. Dije, voy a dejar la iglesia católica, voy a trabajar en la iglesia cristiana evangélica. Yo debo estar en un lugar donde se comparta la verdad y se practique la verdad. Amén. Entonces, ese fue mi transición. Eh, Pasó un suceso fuerte en mi familia con mis hijos, con las esposas. Y llegué un día a una iglesia. Comencé en la iglesia cuadrangular en Soledad. Y ahí, en 12 días de ayuno, mi esposa y yo asistimos y Dios nos habló. Mi hijo Arnold fue el primero que comenzó, tenía 14 años. Empezó ahí el grupo de jóvenes de la iglesia cuadrangular y nosotros fuimos. Hicimos 12 días de ayuno. Me recuerdo yo que ellos hacen 12 días de ayunos en el mes de enero, o sea, un día de ayuno por cada mes. Y ahí el Señor hizo una obra maravillosa. El Señor nos dio la dirección y nos empezamos a congregar ahí en la iglesia cuadrangular, 4 años. Y después vino el proceso del llamado. Y bueno, tenemos 12 años ya en el pastorado. ¿Cómo fue ese llamado, pastor? ¿Cómo fue cuando yo he escuchado, pues, las personas que han pasado por acá, pastores, dicen que cuando es entregado ese ministerio pastoral, siempre vienen ataques detrás, después de ser entregados? ¿Cómo fue ese proceso cuando el Señor le entrega a usted ese ministerio? Bueno, yo siendo carismático, mucha gente de pronto por la predicación y por lo que yo no de pronto no me ceñía a los lineamientos católicos, sino prácticamente de carismático a evangélico, podemos decirlo así. El pastorado eh, ya estaba, porque cuando Dios lo tiene a uno escogido, digámoslo así, o ya tiene un propósito en la vida de uno, en este caso el pastorado. El pastorado no viene por familia, por asignación, no viene por nombramiento, sino que uno se da cuenta que la gente lo busca a uno. Y la gente te busca para consejería, la gente te busca para muchas cosas. Entonces la gente te empieza a rodear y a mí me decían ya, oye, ¿cuándo vas? ¿Cuándo tú vas? Tú eres un pastor. Yo iba a eventos evangélicos siendo católico porque yo iba. Y me decían, ¿usted de qué iglesia viene? Y le dije, no, yo no vengo de una iglesia, yo soy católico. Usted no es católico, usted es evangélico, usted tiene pinta de pastor. Y yo, ay, Señor. Donde quiera que iba con mi esposa, ustedes son pastores, pastores, pastores. Pero no fuimos esas personas que nos emocionaron, nos emocionamos cuando le dicen que uno es pastor, porque hay gente que le dicen que son pastores y enseguida van buscando ¿Dónde montar la dónde iglesia? montar la iglesia. No, hermano, nosotros siendo católicos duramos muchos años. Y mi hermana, y cuando entramos a la cuadrangular de Soledad, entramos 0 kilómetros en el sentido de que no hicimos todo el proceso, discipulado, todo, porque yo no quería llegar ahí y de pronto que me asignaran, porque ya el pastor me conocía, que yo era carismático hace años y que yo conocía la palabra, que yo predicaba, que yo tenía dos grupos de oraciones grandes en administración pastoreando. Él sabía todo mi recorrido, me conocía hace años, pero yo no
Yo no. Yo quiero iniciar de cero en la iglesia evangélica. Hice mi proceso 4 años de la iglesia cuadrangular. El cargo mío en lo último ya era jefe, perdón, era líder de caballeros, pastor de caballeros con otro hermano. Y vivimos el proceso, dirigiendo. Y mi amado, llegó el día en que el Señor nos ubicó, el Señor mostró, ya es el tiempo, sinceramente. Ya es el tiempo. La bendición nos la dieron en la iglesia cuadrangular. Y desafortunadamente en ese momento no nos dieron cobertura porque quedaba cerca de la iglesia. Pero Dios puso, digamos, gracia en los pastores y hoy en día gozamos una buena relación. Es más, estamos viviendo un proceso ahora que no me voy a detallar. Estamos en un proceso. Ellos nos hacen la invitación para que estemos en su concilio ahora mismo, pero no, estamos en un proceso. Entonces, nació el llamado en nuestra casa, hicimos una célula y empezó el llamado. Empezamos y bueno, amada, Dios nos respaldó hasta el día de hoy de una manera especial. Y cuando toman su casa y dicen, bueno, aquí va a ser la iglesia, y empiezan a romper, ¿cómo fue eso? Sí, y vea, inicialmente yo no inicié la, la iglesia en mi casa como iglesia en sí, porque yo le dije a mi pastor, eh, en mi casa va a haber una célula, pero yo tengo la convicción, Dios me ha hablado de que con el tiempo va a ser una iglesia. Y comenzamos una célula. Pero Dios nos sorprendió grandemente porque comenzamos la célula y empezó a llegar la gente. Y eso fue el primer día que hicimos la reunión, 40 personas, un ejemplo, en la sala. Y fueron pasando los días y tuvimos que ir rompiendo la sala. Mi casa yo la había diseñado con todo, tenía mi baldosa, mi cocina. O sea, estábamos pasando un momento económicamente bien. Yo tenía todo mi proyecto ya de que iba a ser una casa espectacular. Yo tenía unos muebles que había comprado nuevos en L. Bueno, y eso era, estábamos en proyectos, pero llegó la obra del Señor y fuimos tumbando hasta que tumbamos todo, cocina y todo, lo que se había edificado. Después fuimos tumbando cuarto por cuarto. Hasta el día de hoy ya no hay cuartos en la iglesia, en la casa. Y se construyeron los salones de los niños atrás y la iglesia está completamente dedicada para el Señor. Mi esposa y yo, esa casa es un testimonio, no te lo cuento porque es muy largo. Esa casa nos la regaló el Señor, pero mi esposa dijo, tuvo el sentir y yo también, y dijimos, esta casa no es de nosotros, esta casa es tuya, Señor. Y se la entregamos al Señor. Mi hijo fue bendecido, construyó arriba un segundo piso y ahí estoy viviendo con mi hijo. Hay 2 apartamentos, yo vivo en uno, aparte de estudio, y mi hijo vive en el apartamento de atrás. Entonces, esa casa es del Señor, Amén. se la entregamos al Señor. Hoy en día, como te decía, hubo una bendición grande, un proceso, se fue remodelando. Tú hiciste parte de ese proceso, acuérdate que Dios te bendijo mucho, tú bendijiste mucho a la iglesia, sobre todo en las primicias para el altar. Y ha sido maravilloso el proceso y Dios ha sostenido la obra hasta ahora, hasta el momento, ha sido el Señor y ha sido de bendición. ¿Cómo ha sido ese caminar pastoral? Este caminar pastoral, te cuento que cada pastor vive un proceso diferente. He escuchado procesos fuertes de algunos pastores, otros más suaves. Yo he tenido temporadas fuertes como todo, pero gracias al Señor, Él nos ha dado siempre la victoria. O sea, yo no tengo cómo pagarle al Señor lo que Dios ha hecho en mi vida. Primero con mi familia, porque hoy en día lo que más le agradezco a Dios es que
pude ser el canal para que mis hijos hoy en día le sirvan al Señor o hayan conocido de Dios. Ellos conocieron de Cristo. Yo pude tener esa dicha de que Dios me dio la capacidad para llevarlos y conocieran, porque a veces uno piensa que el éxito de los hijos, o lo más grande que pueden lograr los hijos es que que se casen, que compren un carro, que sean profesionales, que tengan dinero. Yo pienso que lo que más debe alegrar a un padre es ver a sus hijos en los caminos de Dios. Así es. Para mí creo que es lo más importante. Entonces, no ha sido fácil, Mari. No ha sido fácil. Ataques, traiciones, heridas, momentos en donde tú dices, ¿será que sigo? ¿Será que dejo todo esto? De pronto los pastores que me escuchan sí entienden, ¿verdad? Entenderán. Pero aquellas personas que no han vivido el pastorado, de pronto no entenderán. Pero no es fácil ser pastor. No es fácil. No es fácil porque hay que pedirle mucha fortaleza al Señor, mucha sabiduría, porque no solamente son las necesidades o los problemas de la iglesia, sino el cuidado de las almas. Cada alma, cada problema, de pronto lidiar con cada carácter de tantas personas, 100, 150 personas, los problemas familiares, los problemas económicos, tus proyectos personales, son muchas cosas que a veces a uno ni el tiempo le alcanza. Y, ¿qué te digo? Son tantas cosas que para poder hablar de eso uno tiene que vivirlas realmente. Pero con todo y eso, le damos la gloria al Señor que Dios nos llamó a este ministerio, porque también hay momentos de felicidad, momentos de alegría, momentos en que uno dice gracias a Dios porque me llamaste, gracias porque me usaste, porque soy un instrumento de bendición. Ahí de pronto esa es la recompensa que uno, eh, entre comillas, ¿no? Puede sentir cuando verdaderamente ha dado algo a alguien y uno dice, eh, fui útil, ¿verdad? De algo puedo estar seguro y agradecido es que vale la pena servirle al Señor. Amén, así es. Yo a veces no entiendo cómo hoy todo el mundo quiere, o la mayoría de las personas quieren llamarse pastor, profeta, evangelista, quieren ser llamados así, pero a veces es triste ver que solo lo hacen por un beneficio económico, ¿verdad? Entonces, pero no ven la responsabilidad que hay detrás cuando vas a llegar delante del trono de Dios y Dios ya no te va a juzgar simplemente por ti, por tu alma, sino por esas almas que tú estabas guiando. Entonces mira la responsabilidad hasta dónde llega, pero no. Hoy lo toman como un juego, hoy lo toman como un beneficio propio, pero no ven las almas que están detrás y cómo las están llevando al despeñadero. Sí, eso que tú dices, a veces, eso que tú dices es muy importante, no, es una responsabilidad. A veces se cae en el error de estar únicamente como pendiente de la parte económica que puedo recibir. Y no solamente en esa parte, también podemos a veces decir en el aspecto del reconocimiento, ¿verdad? Sentirme bien. A veces el don que Dios nos da, o a veces Dios nos coloca en ciertos lugares de privilegio por Él, porque es que Él fue el que nos dio el don, ¿verdad? Pero recibimos ese don, hacemos uso del don, nos beneficiamos del don y nos alejamos de Dios. O sea, y no le damos la gloria al Señor. Amén. Y es triste que tú menciones algo. Hoy en día algunos ministerios están por el dinero. Lastimosamente hay que decirlo. No están porque verdaderamente sientan ese amor por su obra, sientan ese amor por el servicio, Por las almas. por las almas, mi hermana, sino que están para recibir los beneficios de la obra del Señor. Es que hoy en día
me puedo dar cuenta que hay profesionales del púlpito. Se preparan tan bien, pero tan bien, preparan tan bien el sermón que van es a trabajar sobre las emociones de las personas. Y las personas no están discernidas. Ese es un tema que mucha gente lo conoce y sabe, pero no lo quiere aceptar. Lastimosamente, la gente va por el don a las iglesias. Hoy en día hay personas que, como tú dices, saben manejar muy bien las emociones de la congregación. Y yo creo que todos tenemos esa capacidad de hacerlo, pero si tú tienes temor de Dios, tú sabes que eso no lo puedes hacer. ¿Ya? Eh, Mira, es triste. Yo predicaba en estos días acerca de eso, acerca de la presencia de Dios. ¿Amén? Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, No me saques. no me saques de aquí. Y el Señor, porque el Señor le dijo, mira, este pueblo de dura servicio, yo no voy contigo, pero yo les voy a mandar el ángel que se encargue de sus enemigos. Y Moisés dijo, no, si tú no vas conmigo, él entendió. Yo esa predica la entendí de la siguiente manera. Cortica te voy a decir. Existe lo que es el favor de Dios. Lo que le estaba diciendo Moisés, perdón, el Señor a Moisés, mira, yo te voy a dar mi favor. Ya. Yo te hice una promesa, te voy a dar la tierra prometida, porque se la prometí a tus antepasados. Eso no lo puedo cambiar. Pero yo contigo no voy. Te voy a dar mi favor. Mi favor es que yo te voy a enviar el ángel para que te ayude. Pero Moisés dijo, no, ¿cómo así? Él entendió que más importante es tener La al Señor, presencia. porque si lo tiene él, lo tiene todo. Aleluya. Amén. Él Si Dios dijo, conmigo, ¿quién no, contra mí? no, yo no. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy mucha gente recibe el favor de Dios, pero no tiene la presencia de Dios. Así es, desafortunadamente. Claro, hermana. Hoy en día mucha gente tiene un carisma, canta muy bien, predica bien, como tú decías, ora, los enfermos se sanan. Hermana, ponen las manos y los demonios salen. Pero el favor de Dios es el que está ahí, más no su presencia. Es que muchas veces no han entendido de que cuando están ahí, están siendo usados por Dios porque hay un pueblo que tiene hambre y sed y el Señor necesita que ese pueblo se llene de su presencia y de su amor y de su misericordia. Pero cuando bajan ahí se creen los mejores del mundo y Claro. es que yo tengo el don, es que yo tengo la unción. Hey, tienes el favor, pero la presencia de Dios no te está El acompañando. favor es un permiso de Dios, digámoslo así. El favor, mi amada, es una bendición con el permiso de Dios. Por eso es que decimos muchas veces, oye, pero si esta persona no es cristiana, no se congrega, ¿y por qué le va tan bien? ¿Cierto? Es que el sol sale sobre buenos y malos, dice la La Biblia. lluvia cae para justos y injustos. El Señor lo deja. Entonces, ¿qué pasa? Usted ve que muchos cristianos ven que otros prosperan y dicen, bueno, pero ¿para qué estoy en el Evangelio? Si es que él es inconverso y está mejor que yo, le va mejor que yo. No sabiendo de que es un favor. El favor está ligado a la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo de parte de Dios inmerecido, que no se lo Así es. gana. ¿Me explico? Entonces mucha gente está equivocada. No, Dios lo usa. Sí, Dios lo usa, pero es el favor de Dios sobre ellos. Pero ahí no está la presencia. ¿Por qué no está la presencia? Podemos decirlo, porque Dios no habita en una persona que sea rebelde y esté en pecado, sí. El Espíritu Santo no habita en una persona. Entonces lo que podemos ver cuando esa persona se baja de ese púlpito, ¿quién es esa persona? ¿Cómo es ese pastor? Hablando del pastorado, ¿cómo es ese pastor con su esposa? ¿Trata bien a su esposa? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Qué dicen sus hijos de ese pastor? Muchas veces la familia sabe quién es el pastor, pero están callados porque saben que si hablan, ellos viven del pastorado. Y si hablan, se cae el pastorado. ¿Me hago entender? Entonces a veces nosotros vemos a la persona usada en el altar, en el púlpito,
y tú no la conoces, pero cuando tú la conoces, ¿qué sucede cuando tú conoces a alguien que está predicando? Es diferente, porque tú dices, yo lo conozco, él predica, pero no aplica. Él cuando se baja de ahí es El tal. velo se cae. Claro, amado, ¿por qué? Porque, ¿qué dice la palabra en Gálatas 5:22? Los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Todas esas cosas. Cuando usted ve una persona y usted ve esas cualidades, no es una regla ni una radiografía o una, ¿cómo podemos decir? Algo estricto que identifique a una persona como, no, pero es lo que la Biblia dice, los frutos del Espíritu. Una persona tiene un don. Yo conozco personas sin criticar a nadie porque uno no puede utilizar ni el púlpito ni estos medios para dañar a nadie. Pero usted conoce y yo conozco gente que ora muy hermoso. Y la gente dice, uy, qué unción, uy, ¡Qué palabra! cómo ora. Pero usted conoce a esa persona y usted sabe que esa persona es rebelde, desobediente. Hablamos de un liderazgo. Desobediente, en vez de ser una ayuda para el pastor, es una carga, le causa problemas, le divide la iglesia, pero ora. Y yo le voy a decir algo, el que una persona ore no mide el grado de espiritualidad de la persona. Que una persona predique bien no mide el grado de espiritualidad. Lo que verdaderamente muestra la presencia de Dios en una persona son los frutos, porque la Biblia dice, por los frutos los conoceréis, no por los dones. Así es. Llegaron donde Jesucristo y le dijeron, Señor, en tu nombre echamos demonios, se sujetaban, hicieron una cantidad de cosas y de maravillas. ¿Qué le dijo Jesús? Preocúpense, porque su nombre está inscrito ¿dónde? En el libro de la vida. Ustedes pueden hacer eso, porque tienen mi favor, pero su testimonio, ¿dónde está? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo está su vida interior? Son adoradores en espíritu y en verdad, que lo que están mostrando por fuera es lo que está es lo que llevan por dentro. Así es, Somos como pastor. muebles tapizados que venden en ciertos almacenes. Usted los ve ahí forrados, bonitos. Y por dentro, ¿Verdad? Hermoso. Usted dice, ese mueble debe costar como 5 millones de pesos. Resulta que el mueble se le rompió y usted se dio cuenta. ¿Qué pasó aquí? El mueble por dentro tiene una madera viene comején. de comején, madera de esas que usan para hacer Las las estivas. estivas y relleno con aserrín y basura. Fuerte, fuerte. Que fue lo que le dijo el Señor a los fariseos y Así es. maestros de la ley. Sepulcros blanqueados por fuera, pero podridos por... Mi hermana, ese es el evangelio, es ese. Transformación. Así es. Eso es el evangelio. Entonces, mis amados, esto del llamado, del pastorado, es muy serio. Cuando usted decía, es una responsabilidad. ¿A dónde los mandamos? ¿Al infierno o al cielo? Nos van a pedir cuenta a los pastores. Y como usted decía, ¿por qué toda la gente quiere ser pastor? Hoy en día todo el mundo quiere ser pastor sin tener el llamado. No, hasta estudian. No, que Que voy a el estudiar para ser pastor. pastorado Ay, tampoco Dios se mío, estudia. Padre. Son un El llamado, pastorado Señor, no un se llamado. hereda, tampoco se Tampoco hereda, se hereda ni totalmente. viene por nombramiento. Así es. Pastor, yéndonos un poquito más, ya para casi terminar, ¿cómo ha sido esa experiencia que ha vivido en otras naciones, como en México? ¿Cómo el Señor lo ha llevado a esos lugares a llevar su palabra? ¿Cómo ha sido ese tiempo? ¿Cómo ha sido? Bueno, como te decía ahorita, uno de los sorprendidos soy yo, sinceramente. ¿Por qué? Porque yo estando con mi esposa en México le decía, ay mami, yo estoy aquí en México y yo todavía no, o sea, no lo asimilo. Ya. ¿Por qué? Porque es que le voy a decir algo, yo nunca fui de esos pastores que anhelaban ir a naciones. O sea, sinceramente yo, no porque yo no creería que Dios podía hacerlo, sino porque uno es consciente del carisma que uno tiene. En esto de que viajen los pastores y los evangelistas, más que todo es para evangelistas, personas que son de impacto, personas que prediquen de una manera, que tengan un carisma, que
que tengan un testimonio que impacte. Sí, más que todo esas personas que son usadas tienen un léxico muy bueno, Muy desarrollado. desarrollado. Yo decía, bueno, yo soy un pastor de una obra. Pasivo, tranquilo. Así como usted me ve hablando, pero claro, punto aparte, ahora que he estado en México más que todo, 2 veces he ido a México, ha salido como el evangelista. No como un experimentado, pero sí me ha tocado abrirme porque me ha tocado predicar en campañas grandes, en parques grandes, en donde yo digo, no me puedo quedar como predico en la iglesia porque yo necesito transmitir la palabra de otra manera. Bueno, eh, yo nunca me imaginé ir a México y de pronto a otras ciudades y de pronto estar siendo en este tiempo para la gloria de Dios, invitado a muchas partes. Eh, Conocí a una persona, un amigo, voy a decir el nombre porque es una persona que yo estimo mucho, amo mucho, el pastor Aristides Castro, Muy pronto va a estar con que nosotros pronto va a también. estar también en este programa. Lo conocí, bueno, digamos, hubo una coinonía entre nosotros, una hermandad, su esposa con mi esposa. Podríamos decir que somos como hasta familia. Ya, empezamos a llevar el mensaje aquí en Barranquilla, en Montería, en Cartagena. Empezamos aquí en la costa, porque él es un hombre que Dios lo usa mucho, él es evangelista, él sí es un buen evangelista de impacto. Y bueno, empezamos a trabajar bajo una fundación y visitamos muchas iglesias en Villanueva, Guajira, en San Juan, en Urumita, en muchas iglesias en Valledupar, en Cesar, una región que se llama, un corregimiento que El se perro. llama El Perro. El corregimiento también está al lado, se llama El Venado. Bueno, tienen nombres. Bueno, le voy a decir que hemos ido a lugares en Córdoba, en La Rada, en muchos lugares hemos estado predicando. Y un día cualquiera me dice el pastor Aristide, voy para México. Tengo una invitación a México. Y, y él me extiende la invitación a México. Yo le dije, México, pastor. La verdad es que yo dije, bueno, ¿qué iría a hacer yo a México si él es el evangelista? De escudero. Bueno, él me dice que lo acompañara. Me dice, acompáñeme a México. Y bueno, cuando él me dice eso, mi esposa y yo recordamos una profecía que me había dado un pastor de Brasil que se llamaba Amaro de Melo. Él murió en la pandemia. Murió en pandemia. ¿Ah? Hace 10 años. Hace 10 años, esa bendición, Profecía. esa profecía, me la dio. Me dijo él, me dijo muchas, pero en el punto es el siguiente. Me dijo, yo te veo predicando en México. Y Específico. específicamente me dijo, estudia inglés. Eso no le prestaba atención. Y te digo que eso tiene sentido, porque he tenido conexiones con Estados Unidos, con pastores de Estados Unidos. Y posiblemente, si Dios lo permite, hay contactos para ir allá. Pero bueno, eso está en manos de Dios. El inglés, pastor. Entonces, sí. Entonces, Recibe la profecía. recibo la Exacto. profecía y yo no le presto atención, ni nunca me puse a orar por eso. Porque la verdad, como te digo, yo nunca pensé ni mi anhelo es ir a las naciones, porque yo decía, eso es para gente que Dios la use, Que tenga impacto, como dice usted. que ponga manos y la gente, bueno. Y yo dije, bueno, yo no, la verdad. Y eso quedó ahí. Cuando yo recibo esta profecía, esta noticia que me dice el hermano, eh, vamos a México. Yo dije, bueno, amado, vamos a ver cómo están las cosas para él. Bueno, las cosas se dieron. Te cuento que fue una bendición porque hablando con unos primos de Estados Unidos, no le dije nada del viaje a México, sino que ellos me dijeron ¿cuándo nos vienes a visitar? Y ay, hermano, mi primo,
Ir a Estados Unidos no es fácil. Usted sabe que el dinero. Por ahí tengo una invitación a México, pero no sé si vaya porque las cosas no están como. ¿Para México? Y yo, sí, para México. ¿Cuánto cuesta el pasaje para México? Yo me quedé así. Y yo no sé. Déjeme y le pregunto a una amiga, Marianela, que ella anda metida a veces en los viajes. Y bueno, ella me cotizó y yo le envío la cifra. Y me dice, mándame el número de la cuenta. Y me enviaron los pasajes para México, hermano. Tiquetes comprados. Barranquilla, Panamá, Panamá, Cancún, Cancún. En ese tiempo fue Tuxtla, hace un año. Bueno, mi hermano llegó los tiquetes. El otro primo se enteró, vas para México. Otro primo que está en Estados Unidos. Bueno, te voy a mandar un dinero para que tengas allá, porque yo sé que tú llegas a México, necesitas platica. Yo le dije, bueno, primo, está bien. Y cuando llegue allá, te voy a enviar otro dinero. Bueno, listo. Aleluya. Mi hermano, otra prima. Que te vas para México, sí. Bueno, yo te voy a mandar una platica. Amado y amadas, esto es. Yo dije, Señor, tú estás en el asunto. Dios mío, que viaje Porque constantemente. yo no he comprado, yo no he prestado ni buscado plata para tiquetes, yo no he hecho nada. A mí me invitan y si esta es tu profecía, se va a cumplir, Padre, yo en el nombre tuyo, yo voy con los ojos cerrados. Ok, nos fuimos para México. Cuando llegamos a México, mi amigo comienza digamos así, el recorrido, ¿no? La agenda que él tiene. Eran muchas ciudades y yo con él, él conmigo ahí, los dos. Resulta que él, donde iba, si tenía 3 prédicas en una ciudad, él me daba una y hacía 2. Y él me decía, amado, para que lo conozca, para que usted venga y predique. Y entonces yo empecé a predicar, porque yo no tenía idea, yo no tenía pensamiento de predicar, sino de acompañarlo a él, para conocer y andar con él como de escudero. Y resulta que cuando llego ya, él me pone a predicar. Habla con los pastores de allá y le dice, pastor, para que lo ponga y predique. Y resulta que el primer día que voy, la primera predicación donde vamos, es una convención de más de 2,000 personas. Dios mío. Imagine usted, un campamento de todas las iglesias de varios estados. Y, perdón, varios estados. Y me dice el pastor, te toca predicar mañana en la mañana. ¿Y cómo así? Sí, porque aquí en las noches se hace la campaña en general, pero en el día hay una enseñanza para todos los pastores y toda la iglesia. Esto también y la sorpresa que me llevé es que me tocó predicar el primer día que fui, la primera iglesia que fuimos a una convención y me tocó predicar, hermano, a 1,000 y pico de personas. Una sorpresa que me llevé en una cancha grandísima y yo dije, santo, ¿qué es esto? Y cuando ya empezamos el recorrido, vamos a ver que él estaba en una iglesia en esa ciudad, en varias ciudades, y entonces pedían predicador o lo invitaban a él y él no podía. Entonces me decía, yo no puedo, pero tengo un pastor que vino conmigo. Y entonces me asignaban a otra iglesia. Y así lo fueron Y así me conociendo. fueron conociendo. Y entonces llegó a darse el caso de que él se quedaba, perdón, yo me quedaba en una iglesia, en una ciudad, y él se iba para otra ciudad. Y yo después me lo alcanzaba en bus y nos encontrábamos nuevamente. Y así íbamos. Y me tocaba a veces predicar en una iglesia y él en otra. Y una campaña yo en otra. Y esa fue la sorpresa que me llevé cuando llegué a México, porque yo no pensé, para la gloria de Dios, mi predicación no es como les explicaba, pero gustó mucho De enseñanza. por el fundamento, bueno, para la gloria de Dios, de pronto. Y eso le gustó a muchos pastores. Y ya el segundo viaje que hice a México, que fue ahora ya a principios de marzo, Para carnavales. para carnavales, ¿verdad? Y regresé el 11 de abril.
Ya fui con una agenda solo. Fue con la pastora. Sí, fui con mi esposa. Dios me dio la dicha de ir con mi esposa. Y viajamos casi, llegué hasta medio México, llegué hasta Ciudad de México. Sí, comenzando en Cancún, atravesamos todo el país de ciudad en ciudad, conociendo iglesias y pastores, y llegamos hasta Ciudad de México. Y bueno, posiblemente estaremos viajando antes que finalice el año, por favor de Dios. Aleluya, Cristo vive. No nos esperan. Wow, pastor. Ha sido maravilloso ver cómo el Señor lo ha respaldado y usó muchas personas, porque yo sé que su familia de Estados Unidos son inconversos. Y mire Sí, que el son Señor inconversos. los ha tocado para bendecirle a usted, porque cuando el Señor entrega una promesa, la promesa se cumple. Toda promesa de Dios tiene la garantía divina que se cumplirá. Ese es Amén. el lema de aquí de Promesas Podcast y agradecidos, pastor, de que estuvieran este tiempo con nosotros acompañándonos. Ha sido espectacular escuchar cómo ha sido su evolución desde niño, su infancia, su adolescencia, cómo estuvo en la parte carismática del catolicismo y cómo Dios lo trascendió ahora a este nivel y que hoy pueda estar disfrutando también de las naciones y llevar la palabra de Dios a cualquier rincón del mundo, porque para eso nacimos con un propósito de llevar la palabra de Dios a cualquier lugar. Pero una sana Amén. doctrina como usted lo hace, excelente. Gracias por este tiempo, gracias por abrir su corazón y testificar de lo que Dios ha hecho en su vida para que otros también puedan ser levantados y edificados. Amén. Pero no podemos ir sin una oración. Necesito que nos regale una oración a todas esas personas que están conectadísimas aquí en Promesas Podcast. Amén. Sí, antes de la oración quisiera darle de pronto un mensaje sencillo. Es que permitan que Jesús llegue a sus casas. Amén. Como Zaqueo. Zaqueo permitió que Jesús llegara a su casa. Jesús le dijo, es necesario que me quede en tu casa. Y creo que eso fue lo que pasó en mi vida. Eso fue lo que pasó en mi vida. Mi esposa y yo un día le dijimos a Jesús, quédate en mi casa, quédate en nuestra casa. Y cuando Jesús llegó a nuestra casa, todo cambió. Amén. Amén. Ese es el corto mensaje que le tengo. Y nada de esto funciona. Es un engaño estar en la iglesia y no poner por obra la palabra. Recuerden eso. Hay mucha gente en este tiempo como que engañada. Podemos decir así, como engañado, no sé qué, pensando que van a ser salvos en cualquier momento. O no sé si estarán pensando que todo se resuelve en el purgatorio. Pero les digo algo. Un cristiano que conozca las escrituras sabe que si no ponemos por obra la palabra, no hay cambio. Y el evangelio es cambio, es transformación. Amén. Amén. Y para que haya salvación, ese es el requisito. Amén. Y para que haya demostración de amor, dice la palabra en Juan 14, dice 15, dice, si ustedes me aman, mire usted lo que dice la Biblia, guardarán mis mandamientos o pondrán por obra mis mandamientos. La mejor manera, la única manera de mostrarle el amor a Dios es cumpliendo su palabra, El manual. el manual de vida. Así es. Entonces ese es el mensaje que le dejo por mi experiencia de vida. Cuando escuché la palabra y la puse por obra, Jesús llegó a mi casa y las cosas cambiaron. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor. Gracias por este momento que nos has permitido, Señor. Te damos gracias, amado Rey y Salvador, porque pusiste en el corazón de estos hermanos de Marianela y de su equipo, amado Dios, estar reunidos para escuchar las obras que haces en cada uno de nosotros, Señor. No importa cuán bajo hayamos caído, no importa la situación en la que nos encontremos, porque tu palabra nos enseña que tú perdonas nuestros pecados, tú borras nuestras rebeliones.
que tienen unos brazos inmensos de amor para con nosotros, que están extendidos para todo aquel que te busque, Señor. Padre, te damos gracias en este día y te pedimos que nos bendigas, Señor. Y te pedimos que esta palabra, que este testimonio que hemos compartido, sea de bendición y edificación para cada persona que lo escuche, Señor. Bendice este programa, bendice este proyecto, Señor. Sabemos, Dios, que con este medio, Señor, se alcanzan muchas vidas. Sabemos que a través de este medio, Señor, son miles y miles de personas que tienen la oportunidad de conocer de Jesucristo, Señor. Susténtales, envía los medios, coloca en ellos, amado Dios, la sabiduría, el deseo, las ganas, la fortaleza de seguir trabajando para tu obra, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, que tu iglesia es un cuerpo, Señor, y que cada uno de los miembros, que cada uno de nosotros somos miembros y que tenemos una función en tu iglesia. Tú les llamaste con este propósito, con este programa, Señor, y te pedimos que les abras puertas, Señor, que les ensanches, amado Dios, que no solamente sea en este lugar, que no solamente sea a nivel nacional. Padre, ellos tendrán sus sueños, tendrán sus metas y todo aquello que han puesto en tus manos, Padre, para seguir creciendo, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos hasta este último momento. Gracias por estar conectados. No se olviden de seguirnos, de hundir la campanita, de ver todo en YouTube. No se lo pierdan. Sigan conectados. Nuestras redes sociales. Aparecemos en Instagram como Promesas PD_oficial y en YouTube como Promesas Podcast. En Facebook también como Promesas Podcast. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan un maravilloso día en Cristo Jesús. Chao.